buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del curso virtual de cardiología del Centro Médico Imanaco. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que es prevención cardiovascular, o tal vez más que en prevención cardiovascular, en un diagnóstico oportuno de los factores de riesgo y de las enfermedades cardiovasculares. La primera conferencia está a cargo de la doctora Luz Clemencia Zárate. El tema es evaluación global del riesgo de enfermedad cardiovascular. La doctora Luz Clemencia es internista cardióloga del Centro Médico Imanaco y es la presidenta actual de la seccional suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctora Luz Clemencia, adelante. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Ramírez. Para hablar de la evaluación global del riesgo de enfermedad cardiovascular, es importante entonces hablar de todos esos puntajes que tenemos para la evaluación cuantitativa del riesgo, cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones de estos puntajes y de estas ecuaciones, y de esta manera fortalecer la toma de decisiones en nuestra práctica clínica. ¿Cuál es la importancia de la evaluación global del riesgo cardiovascular? Es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Sabemos que contribuye de manera importante en los costos en salud. Por lo tanto, la evaluación del riesgo cardiovascular será un paso crítico cuando hagamos prevención primaria. Calcular ese riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años nos va a permitir identificar a aquellos que tienen mayor riesgo y que se van a beneficiar del manejo con estatinas o con tratamientos antihipertensivos, porque en esa población es donde va a haber un menor número necesario de tratar. Durante muchos años, nuestras acciones en prevención primaria han dependido del riesgo que uno le estima a los pacientes. Ellos dos son dos de mis pacientes, David y Aurelio. Ellos me han dado permiso de mencionar su nombre y de mostrar sus fotos. Los dos tienen enfermedades en prevención secundaria. Quizás hace unos meses atrás hubiéramos visto a estos pacientes en una consulta de promoción y prevención, en una consulta ambulatoria. De pronto, muchos factores nos habrían de pronto pensar que podrían tener bajo riesgo simplemente por el hecho de ser jóvenes, o por ejemplo Aurelio, que es el de amarillo, haberle visto su envidiable cuerpo, su aspecto fit, nos habría de pronto llevado a pensar que tenían menor riesgo de enfermedad cardiovascular o que no tendría tanto riesgo como otro paciente. Existe un estudio publicado en el 2014 en la Revista Española de Cardiología que muestra que solo el 38% de los médicos evaluamos el riesgo cardiovascular en la mayoría de nuestros pacientes. Las razones de esto pues son muchas. Primero, el tiempo que uno a veces tiene para la consulta, la disponibilidad de internet, de aplicaciones, de pronto de las ecuaciones de pronto no sé, desventajas en nuestra población, de pronto creer que el ojo clínico es suficiente. Adicionalmente, temores en pedir exámenes que podrían implicar mayores costos, o de pronto entrar en temas de costo-efectividad, o pensar que de pronto los objetivos que nos muestran las guías no son reales y que no podríamos llegar a esas guías, a esas metas en nuestra población. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos en ese momento conectados, trabajamos en prevención primaria? Pues la evaluación del riesgo cardiovascular es el punto de partida para la prevención primaria. Necesitamos establecer el riesgo absoluto de los pacientes, establecer el pronóstico y establecer el beneficio de esos pacientes para el tratamiento farmacológico, identificar a los pacientes que más se van a beneficiar en tener cambios en el estilo de vida y cuáles vamos a tener que empezar el tratamiento farmacológico de manera más temprana. Y para esto es importante explicarle bien al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le identifico un riesgo a un paciente del 8% de enfermedad cardiovascular a 10 años, pues yo debo explicarle al paciente que 8 personas de 100 personas van a tener enfermedad cardiovascular a 10 años. Que en este momento no sé si él pertenece a ese grupo de los 8 pacientes o al grupo de los 92 pacientes que no lo tendrán, y que en caso de que estuviera dentro de los 8 pacientes que sí van a tener enfermedad cardiovascular,
pues que tampoco sabes cuándo la va a presentar, si hoy, si mañana o en qué momento de aquí a 10 años. Y esto es importante planteárselo al paciente. Por otro lado, entonces, ¿cuál de todo esto? Porque muchas veces uno quisiera que todo lo que uno hace en la consulta y en su práctica clínica pues estuviera soportado por la mejor evidencia y pues muchas veces no es así. Entonces, en esta revisión del 2017, con 41 ensayos clínicos que evaluaban el uso de estos puntajes y ecuaciones de evaluación cardiovascular, se vio primero que la evidencia es de un nivel bajo, que adicionalmente los estudios son heterogéneos, que aquí vemos en rojo la posibilidad de sesgo de los diferentes estudios, que era también variable, que el efecto de utilizar estos puntajes y estos scores definitivamente es significativo, es discreto pero significativo, y que definitivamente sean más modalidades que permitan modificar un poco más el comportamiento de los médicos y que seguramente tenemos que mejorar en enlaces clínicos. Hasta ahora los puntajes que utilizamos y las ecuaciones que utilizamos han mostrado ser apropiados, han mostrado ser seguros y han mostrado ser eficaces en la reducción de eventos cardiovasculares sin incrementar los costos pues, en salud. Dentro de esos puntajes disponibles, los diferentes puntajes y ecuaciones, miremos que tienen diferentes variables demográficas. Y aquí a la derecha vemos los desenlaces que evalúa cada puntaje. Los desenlaces también son diferentes. Por ejemplo, en el Framingham, no solamente la posibilidad de enfermedad cardiovascular, infarto, ACV, sino también hay desenlaces como claudicación, insuficiencia cardíaca, TIAs, ¿sí? Desenlaces que de pronto no necesariamente los vamos a prevenir con estatinas. Esta es la ecuación basada en cohortes que nos recomienda las guías americanas desde el 2018. Este es un cuestionario donde vamos a calcular unas ecuaciones para estimar el riesgo a 10 años. Es una aplicación que es de fácil acceso, que está disponible para los celulares, en internet, tiene ciertas variables demográficas que ha sido ampliamente validada en población americana, blanca y negra, y que su desenlace final a 10 años de coronaria, el infarto no fatal y el ACV fatal y no fatal. Este puntaje tiene adicionalmente varias validaciones externas. En otras poblaciones diferentes a la americana blanca o negra, pues tiene sus limitaciones, puede no tener una calibración tan exacta y tan correcta como en la población original. Tiene subestimaciones y sobreestimaciones. Adicionalmente, que nos riesgo de también calcular el riesgo de por vida en pacientes más jóvenes, se ha mezclado con un ensayo clínico que da otro puntaje de riesgo y que se llama el Million Hearts. Y de esta manera, al final, el cálculo del riesgo nos ofrece consejos en relación con el manejo de los lípidos de los pacientes, de la hipertensión, del cese del tabaco, de la diabetes y de las demás modificaciones en el estilo de vida. Este puntaje entonces tiende a subestimar el riesgo en ciertas poblaciones, como por ejemplo los indígenas americanos, los asiáticos americanos, los que son americanos con origen asiático, sobre todo del sur de Asia, lo que es Afganistán, Pakistán, India, Irán. Subestima también el riesgo en los pacientes con bajo nivel socioeconómico, en las enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad intestinal, la artritis, el HIV, el sarcoidosis. Por otro lado, sobreestima el riesgo en aquellos pacientes mexicanos, en los asiáticos americanos del oriente, lo que es China y Japón. Los pacientes que se les calcula un riesgo mayor al 10%, también se estima que tiende a sobreestimar ese riesgo en los pacientes de alto nivel socioeconómico o en aquellos que ya están en algún manejo preventivo. Existen entonces unas poblaciones donde claramente está definido el beneficio de las estatinas. Esto, por supuesto, los pacientes con prevención secundaria, los pacientes con hipercolesterolemia familiar, la mayoría de pacientes diabéticos
cuando tenemos un LL mayor a 190 o mayor o igual a 190 y cuando calculamos un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años por encima del 20%. En estas poblaciones está claro el beneficio de las estatinas como tratamiento farmacológico y en estos pacientes pues, no se deben utilizar estos puntajes de evaluación. Y igual las guías europeas nos dicen que en este claro beneficio pues no necesitamos aplicar los puntajes de estimación. En este caso, como son las guías europeas, el puntaje de riesgo que nos colocan es el score. En las guías de hipertensión arterial, hablan de un beneficio del riesgo, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión estadio 1, el definir el tratamiento farmacológico dependerá también de su riesgo cardiovascular a 10 años, si es mayor o igual al 10%. Existen otros puntajes, aquí en esta tabla los muestro. Como les decía, tienen diferentes variables, por ejemplo, el Reynolds incluye incluso laboratorios como la PCR de alta sensibilidad. El Framingham y el PROCAM son dos puntajes que son adecuados para nuestra población, ya que en el 2014 tienen validaciones y para estos puntajes existe un factor multiplicador para ajustarlo a nuestra población colombiana, que sería el puntaje que a uno le multiplicarlo para Framingham por 0.75 y para el PROCAM en 0.93. Pero miremos que hay distintos estudios, otros, por ejemplo, realizados en la población británica, como el QRIS. PROCAM, por ejemplo, que tiene validación en nosotros, fue un estudio original alemán que se hizo solamente en hombres. El SCORE, que es de población europea. Hay varios estudios. Con estos puntajes, entonces, lo que hacemos es calcular el riesgo, sobre todo en esos pacientes mayores de 40 años, ya que estas ecuaciones son aplicables en esta población, porque uno estima que en los menores de 40 años tienen un riesgo predicho menor al que uno necesita para que el beneficio de estatinas y antihipertensivos sea superado, ¿cierto? Igualmente, los pacientes de mayores de 75 años, cuando uno habla de prevención primaria, también pues la asociación es menos fuerte, los factores de riesgo que normalmente conocemos y en estos pacientes mayores de 75 años seguramente que van a primar la mortalidad por causas no cardiovasculares. Sin embargo, estos puntajes nos permiten también calcular no solamente el riesgo a 10 años, sino el riesgo a largo plazo o el riesgo de por vida. Y en estos pacientes se sugiere estimar el riesgo a largo plazo, ya que se ha visto que un paciente menor de 50 años podría tener un riesgo bajo a 10 años, pero tener un riesgo alto a largo plazo. Incluso hay estudios donde estos pacientes jóvenes, que así somos catalogados los menores de 40 años como jóvenes, si tuviéramos un factor de riesgo adicional, el uso de estatinas incluso ha mostrado que podría disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en esta población joven, menor de 40 años, lo que necesitamos es estimar no el riesgo a 10 años, sino el riesgo de por vida o a largo plazo. ¿Para qué? Para identificar estos pacientes en donde los cambios del estilo de vida tenemos que ser un poco más intensos. En quitar el cigarrillo, en control de la dieta, en aumentar la actividad física y, por supuesto, pues estar vigilando al paciente en los otros factores de riesgo. Cuando uno tiene una evaluación de riesgo predicha menor al 2.5 o mayor al 20%, definitivamente en estos casos, la calibración del score que utilicemos no afecta a la toma de decisiones. Cuando yo tengo un paciente que le he calculado un riesgo limítrofe entre 5 y el 7.5% o intermedio entre el 7.5 y el 20%, en estos casos, donde primero pueden haber alteraciones de la calibración del estudio y podríamos estar clasificando mal al paciente, en estos casos nos recomiendan realizar la evaluación de otros factores de riesgo. La conferencia a cargo del doctor Villadiego es hipercolesterolemia familiar, un tema muy importante que cada vez se le está dando más importancia y la idea es tratar de identificar estos pacientes porque tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Doctor Villadiego es internista, cardiólogo del Centro Médico en Banaco. Adelante, doctor Villadiego. Perfecto, muchas gracias, doctor Ramírez. No sé si están
pudiendo visualizar la pantalla mía, las diapositivas. Doctor Ramírez, ¿se ve? Sí, ahí está. Perfecto, muy bien. Primero que todo, agradecer a la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco por la organización de este evento, también por el acompañamiento que ha hecho la Sociedad Colombiana de Cardiología, en cabeza del doctor Fernán Martínez, y a la Universidad Javeriana por su respaldo. Sin más preámbulos, lo que me corresponde a mí dar hoy es el tema de hipercolesterolemia familiar. Como muy bien lo decía la doctora Luz Clemencia al principio de su charla, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar de entrada son personas que tienen muy alto riesgo cardiovascular, sobre todo si tienen algún otro factor de riesgo asociado, un factor de riesgo mayor, y si no tienen ningún factor de riesgo, todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar son considerados de alto riesgo para enfermedad coronaria. ¿Cómo sospecha uno la hipercolesterolemia familiar? Cuando una persona tiene una enfermedad cardiovascular prematura, me refiero prematura, menores de 55 años, inclusive las personas que tienen hipercolesterolemia familiar pueden llegar a tener infarto en la primera década de la vida. Cuando uno averigua por los antecedentes familiares y resulta que también hay personas con enfermedad coronaria sobre todo, la hipercolesterolemia familiar se manifiesta sobre todo por arteriosclerosis coronaria. Entonces, si uno en los antecedentes familiares de una persona averigua que tuvo o que hay enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes, de entrada tiene que poner el signo de alarma para pensar que hay o puede haber un antecedente de hipercolesterolemia familiar. Lo otro es los niveles de colesterol LDL mayor de 190, le sugiere a uno mucho el antecedente de hipercolesterolemia familiar, y si son mayores de 500 seguramente apuntan a la hipercolesterolemia familiar homocigota. Si hacen un panel o si hacen un perfil lipídico en niños, encontrar un nivel de colesterol mayor de 160 también apuntaría a pensar de que hay algún antecedente de hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota. Es importante recalcar que cuando al nacimiento esta es una enfermedad que no se puede hacer screening como la fenilcetonuria o el hipotiroidismo congénito. En esta enfermedad hay que esperar por lo menos hasta el primer año de vida para hacer un tamizaje para perfil lipídico. Si además de lo anterior, la historia clínica tanto personal como familiar, vemos que al examen físico encuentra uno los santomas, que no es más que macrófagos rellenos de lípidos sobre las superficies extensoras de las extremidades, o el arco senil, sobre todo en menores de 50 años. Este ojo, quizás por las arrugas que se alcanzan a ver ahí, posiblemente esta es una persona mayor de 50 años. Acuérdense que este arco senil tiene importancia para uno pensar en hipercolesterolemia familiar cuando se aparece en las personas menores de 50 años. Estos hallazgos que, como les dije, se localizan principalmente en las superficies extensoras, no siempre se encuentran en las personas con hipercolesterolemia familiar. En los heterocigotos aparece alrededor de la cuarta o quinta de la vida, y en los homocigotos se puede ver desde el segundo año de vida. Es muy característico los santomas interdigitales. Eso hace pensar mucho de que puede haber una enfermedad de depósito lipídico, y recordar que el tener estos hallazgos al examen físico no significa que el paciente tenga hipercolesterolemia familiar. Los antelasmas no son patognomónicos de esta enfermedad. Se puede encontrar simplemente en otro tipo de patologías de depósito lipídico, y como les decía, los santomas se localizan en las superficies extensoras. Tener presente, y para la guía japonesa de hipercolesterolemia familiar, si uno le toma, porque eso a veces no se ve tan evidente, sino que hay que buscarlo, hay que palparlo. Y si uno le toma una radiografía en el tendón de Aquiles a una persona y esta tiene un grosor mayor de 9 milímetros, posiblemente ese tendón de Aquiles está engrosado, y ayuda a pensar de que puede haber, junto con la historia clínica, una hipercolesterolemia familiar. Hay hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota. Acuérdense que uno tiene un alelo de cada progenitor,
Si hay un alelo defectuoso, uno apenas sería una hipercolesterolemia familiar heterocigota, y si hay una hipercolesterolemia familiar, o si uno adquiere los dos alelos, tendrá una hipercolesterolemia familiar homocigota. La incidencia de la hipercolesterolemia familiar heterocigota está alrededor de 1 en 200 a 1 en 500. Alguien habla de que un promedio de 1 en 300 más o menos. O sea que para la población colombiana nosotros pudiéramos tener alrededor de 160.000 casos con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Eso se caracteriza porque los receptores del LDL están alrededor de la mitad. Y el nivel de incremento de colesterol LDL está generalmente aumentado casi que el doble. Cuando yo les decía enfermedad cardiovascular prematura, me refiero a esto. La enfermedad coronaria o los infartos empiezan alrededor de la tercera década de la vida. La hipercolesterolemia familiar, que es más severa, el nivel de colesterol van a estar muchos más altos, como les muestro acá, 4 a 6 veces el incremento en el plasma del nivel de colesterol, es mucho menos frecuente. La incidencia puede ser de 1 en 300.000 a 1 en 1.000.000. Para nuestra población sería alrededor de 1 en 100. Tendríamos, si pensamos que es 1 en 300.000, tendríamos aproximadamente 160 casos. Y los ataques del corazón empiezan mucho más temprano, alrededor o cuando la primera década de la vida. Esto es para mostrarle que, como les indiqué al principio, no es tan fácil. Uno puede tener variedades heterocigotas, como les muestro acá, heterocigotas compuestas y heterocigoto doble. Y me refiero a que en un mismo puede haber una diferente mutación en dos alelos del mismo gen, y para el heterocigota doble significaría que hay dos mutaciones en dos alelos diferentes de diferentes genes. A eso me refiero. El verdadero homocigoto tiene la misma mutación. Recuerden que, o les indico que hay alrededor de 1000 mutaciones para esta enfermedad. El verdadero homocigoto tendría la misma mutación en ambos alelos procedentes de los progenitores, y el heterocigoto compuesto, o la variedad de hipercolesterolemia familiar, se refiere a una variedad compuesta y una variedad doble. La variedad compuesta significa diferente mutación en el mismo alelo, y la heterocigota doble se refiere que uno tendría dos mutaciones diferentes de dos alelos diferentes. Es decir, uno podría tener una mutación para el receptor del LDL y una mutación del gen de la PCSK9. Esta es una herencia autosómica dominante, el 99% de las veces, y el 1% de las veces se refiere a este gen. El patrón de herencia sería herencia autosómica recesiva, y este es el gen de la proteína adaptadora del receptor de LDL. Esto tiene que ver mucho, sobre todo, cuando el receptor de LDL va a ser endocitosis al hepatocito. Esto también muestra lo que es la hipercolesterolemia familiar temprana, o mejor, lo que quiero mostrar aquí es lo que sucede con la enfermedad cardiovascular prematura. Esto es niveles de colesterol acumulado a través de los años por encima del umbral que produce enfermedad arteriosclerótica. En una persona que no tiene hipercolesterolemia familiar, la enfermedad coronaria aparece generalmente en la sexta década de la vida. Las personas, mejor, que tienen un solo alelo, que son la variedad heterocigota, la enfermedad coronaria empezaría a manifestarse clínicamente alrededor de la tercera década de la vida, y los homocigotos, la enfermedad coronaria, los infartos, empiezan a manifestarse en la primera década de la vida. Hay una diferencia sutil, sobre todo en la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Los hombres empiezan a padecer enfermedad coronaria más temprano que las mujeres. Esos son los genes involucrados, o los cromosomas mejor involucrados en la hipercolesterolemia familiar. El defecto más común es el receptor de LDL. Recuerden brevemente que para uno captar el colesterol de la sangre necesita sobre la superficie de los hepatocitos este receptor de LDL. Y ese receptor de LDL se acopla al colesterol por medio de la apoproteína B. Y aquí es cuando entra el otro gen, que sería el cromosoma número 2, donde está el gen de la apoproteína B. Y recuerden también que el receptor de LDL está regulado por esta enzima,
es la PCSK9, la proteína convertasa subtilisina quesina. Entonces, si hay mucha ganancia de este gen, está muy expresado este gen, seguramente los receptores de LDL van a ser mucho menos y se va a manifestar en una hipercolesterolemia severa. Este es el otro gen que le digo, está en el cromosoma 1, el gen de la proteína adaptadora del receptor de LDL. Eso es para mostrarles, como les decía al principio, generalmente las personas que tienen hipercolesterolemia familiar tienen niveles mucho más elevados de colesterol LDL. No significa eso, no significa que también las personas con hipercolesterolemia familiar heterocigota, me refiero yo a las personas, por ejemplo, que tienen mutaciones en el mismo alelo del defecto, por ejemplo, de la PCSK9 o de la apoproteína B. Esos pacientes generalmente pueden llegar a tener hipercolesterolemia o niveles de colesterol parecidos a los que se tienen en la hipercolesterolemia homocigota. Independiente de los niveles de colesterol, nosotros siempre vamos a tratar es el fenotipo del LDL y esta va a ser nuestra meta a la hora de tratar de estos pacientes. Generalmente las personas con hipercolesterolemia homocigota, el receptor de LDL no existe o tiene un defecto grave en la función. Mientras que en la hipercolesterolemia heterocigota, si bien puede haber o la función del receptor puede ser nulo, no es tan grave porque recuerden que la heterocigota hay solamente un defecto en uno de los alelos. Obviamente, entre más alto tengamos el nivel de colesterol, como les dije, mayor va a haber enfermedad coronaria. No todos los niveles de colesterol alto mayores de 190 significan hipercolesterolemia familiar. Hay estas enfermedades como la citoesterolemia que también tienen los síntomas tendinosos, niveles de colesterol muy alto, pero eso responde a dieta en forma muy favorable. Y estas otras enfermedades, quizás lo más común o con lo que hay que tener más en cuenta es la hipercolesterolemia familiar poligénica. Y siempre que uno encuentra niveles elevados de colesterol, siempre tiene que detectar o descartar estas causas secundarias como la diabetes, el hipotiroidismo, la colestasis biliar y algunos de los medicamentos como los esteroides. Esto es para recordar que no todos los niveles de colesterol son altos, para eso nos sirve el perfil lipídico, para encasillar o para tratar de enfocar los pacientes de acuerdo al perfil lipídico que tengamos. Por ejemplo, si son predominantemente el BLDL o los kilomicrones, será un síndrome de kilomicrominemia familiar. Así, de acuerdo, como les digo, de acuerdo al perfil lipídico, podemos tener muchos tipos o otros tipos de hipercolesterolemia que no son las que me estoy refiriendo en la charla, como es la heterocigota y la homocigota, pero quería que supieran que eso existe y hay que también tener muy en cuenta el perfil lipídico completo de los pacientes. No hay acuerdo internacional en qué criterios usar. Hay diferentes criterios de la clínica de la red de lípidos de Holanda, los de la AHA, los MedPed, que significa hacer un diagnóstico temprano para prevenir una muerte temprana, los diagnósticos del Reino Unido de Simon Broom y los japoneses también tienen unos criterios que los mostraré más adelante. Todos tienen en común que entre más niveles de colesterol más altos tenga uno, mayor puntaje vamos a tener a la hora de clasificar un paciente. Siempre se tiene en cuenta la historia familiar, la historia clínica del paciente, el examen físico y los niveles de colesterol. Y esa que usa los criterios de la red clínica de lípidos de Holanda, que usa en particular el análisis genético de los pacientes. Esto es lo mismo para decir también, nuevamente son los criterios de la AHA. Recuerden que entre más alto el nivel de colesterol, como en la homocigota mayor de 400, o en la heterocigota aquí el umbral lo ponen más bajito, mayor de 160, siempre hay que pensar en que estamos enfrente de una persona con hipercolesterolemia familiar. Esos son los otros criterios, no me voy a detener mucho aquí, simplemente quiero que tengan presente que la historia clínica en lo que se refiere a la enfermedad coronaria, tanto familiar como personal, y a los niveles de colesterol, entre más altos, seguramente uno tendrá mayor posibilidad de tener una hipercolesterolemia familiar. Y también el examen físico, los síntomas, es lo que más tiene poder predictivo para uno pensar en una hipercolesterolemia familiar. Y
como les digo, 30-40% de estos hallazgos físicos solamente se encuentran en el 30-40% de las personas. En la hipercolesterolemia familiar heterocigota, como les decía, estos síntomas aparecen en la cuarta, quinta década de la vida, y en la homocigota aparecen desde la primera década de la vida. Los japoneses no se complican tanto, fíjense lo que ellos determinan: un nivel de colesterol, el umbral más bajito, 180, la presencia de santomas tendinosos o nódulos en piel, y la historia de hipercolesterolemia familiar en la familia de la persona que estamos investigando. Como les decía, el fenotipo, nosotros vamos a tratar el fenotipo, y estas son las guías y los niveles a la cual tenemos que llegar en los pacientes, tanto heterocigotos como los homocigotos. Los homocigotos siempre van a tener, o vamos a buscar, un nivel de LDL menor de 55, y en el heterocigoto menor de 70, y eso tiene diferentes formas de tratarle. La base de esto debe ser siempre, porque acuérdense que esos pacientes no tienen solamente hipercolesterolemia familiar, sino que pueden tener otras enfermedades. Entonces siempre tenemos que hacer las recomendaciones de hábitos de vida saludable, ejercicio, no fumar, evitar la comida grasa, el alcohol, evitar el exceso o el consumo de alcohol. Entonces tenemos como primera línea de tratamiento las estatinas, que han demostrado ser seguras y efectivas a la hora de tratar el LDL. Acuérdense que las estatinas de alta potencia pueden bajar el LDL alrededor de un 50%. Si uno lo combina con ezetimibe, puede bajar el colesterol alrededor de un 65%. Y un inhibidor de la PCSK9, alirocumab, evolocumab, puede bajar el colesterol, si uno lo usa en forma individual, alrededor de un 60%, el colesterol LDL. Si uno mezcla inhibidor de PCSK9 con estatina de alta intensidad, les digo rosuvastatina 20 o 40 miligramos, o atorvastatina 40 o 80 miligramos, la combinación de esto uno puede bajar el colesterol alrededor de un 75%. Y si uno combina un inhibidor de la PCSK9 con una estatina de alta intensidad y el ezetimibe, el colesterol puede bajar hasta un 85%. Eso tiene suficiente evidencia y grado de recomendación, llegar a estos niveles por debajo de 55 cuando el paciente es de muy alto riesgo y por debajo de 70 cuando es de alto riesgo cardiovascular. Ese sería como los pasos que tendríamos que seguir después de iniciar la estatina. Si 4 a 6 semanas después no hemos logrado la meta, adicionar ezetimibe, y si 4 a 6 semanas después no hemos logrado la meta, añadir el inhibidor de la PCSK9. Esos serían los tratamientos que hay. Las estatinas, como les dije, la aféresis, bastante costosa, la usan o es usada en Japón. Eso requiere unos filtros especiales, no son fáciles de conseguir y son muy costosos. El trasplante hepático, que básicamente es trasplantar receptores de LDL, el trasplante hepático como tal, pero acuérdense que esto también es como si fuera otra enfermedad por todo el andamiaje terapéutico que requiere. Y como les decía, si la enfermedad o el daño más frecuente es el receptor de LDL, y si los inhibidores de la PCSK9 que actúan es haciendo que el receptor de LDL perdure más tiempo, pero acuérdense, si no hay receptor del LDL, el inhibidor PCSK9 seguramente no va a actuar. Entonces, es aquí cuando entran al panorama del tratamiento de estas personas el lomitapide y el mipomersen. El lomitapide, básicamente los dos lo que hacen es disminuir la cantidad de LDL por diferentes mecanismos. El lomitapide, por ejemplo, inhibe la proteína de transferencia mitocondrial de triglicéridos, y de esta manera la cantidad de VLDL que se va a sintetizar va a ser mucho menor, y por ende la cantidad de colesterol LDL que va a existir en sangre periférica va a ser mucho menor. ¿Qué se viene? Tratamiento con inclisiran es inhibir directamente la producción de PCSK9 a nivel del hepatocito y reducirlo tanto a nivel intracelular como extracelular. Y esto tendría un equivalente, es diferente a los inhibidores de la PCSK9. Acuérdense que estos medicamentos se administran 2 veces al mes, una vez cada 15 días o una vez al mes en el caso de evolocumab.
que se administran los 400 miligramos cada mes. Para el caso del inclisiran, se administraría solamente 2 veces en el año, cada 6 meses. Y el sitio de acción, como les decía, es a nivel intracelular, a nivel de los hepatocitos. Y fíjense el porcentaje tan importante que hay en la reducción del colesterol LDL. Ambos tienen un perfil de seguridad muy bueno. No hay que asustarse cuando estos medicamentos bajan los niveles de colesterol hasta niveles tan bajos como 15. Acuérdense que hay un subestudio del IMPROVE en el cual, como recuerdan, se utilizó ezetimibe, y en ese grupo de pacientes, hasta la fecha, niveles tan bajos de colesterol como 15 miligramos por decilitro no tienen ninguna consecuencia hasta ahora mala. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál sería el futuro del tratamiento? El ácido bempedoico ya fue presentado el año pasado en el Congreso de la AJA. Esto es inhibir un poquito más arriba la síntesis de colesterol por encima de las estatinas, inhibiendo la ATP aciltriolasa, los inhibidores de la ANGPTL3 y los inhibidores de la ApoA antisentido. ¿Qué podemos entonces, para concluir lo de referente a hipercolesterolemia familiar? Siempre hay que tener o pensar en hipercolesterolemia familiar cuando una persona tiene niveles de colesterol LDL mayores de 190 o hay enfermedad cardiovascular prematura. Como la doctora Clemencia lo decía en su charla, cuando yo digo enfermedad cardiovascular prematura son hombres menores de 50 años o mujeres menores de 65 años. Hay una variedad de opciones de tratamiento y siempre, independiente de los niveles o independiente del genotipo, uno siempre, la meta y lo que uno tiene que empezar es en el colesterol LDL. Acuérdense que la meta en los pacientes con hipercolesterolemia familiar y una persona de alto riesgo es 55, y en las personas que tienen solamente hipercolesterolemia familiar en forma aislada, la meta va a ser 70 miligramos por decilitro. Bueno, este era el tema que me correspondía a mí. Ahorita continúa la doctora Ana Isabel Sánchez con el tema genética y genómica en enfermedad cardiovascular. Hola, muy buenas noches a todos. Y muchas gracias al doctor Ramírez también por la invitación. Me cuenta alguien ahí, por favor, cuando aparezca la pantalla. Ahí ya se ve nuevamente, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces, mi nombre es Ana Isabel, soy especialista en genética del Centro Médico Imbanaco y también soy docente de Javeriana. El tema de la charla de ahorita es genética y genómica en enfermedades cardiovasculares. Para empezar la charla, entonces, vamos a tratar primero unos conceptos generales en genética y genómica. Posteriormente vamos a ahondar un poquito en el componente genético de algunas patologías cardiovasculares y terminaremos con conclusiones. Bueno, lo primero es comenzar hablando del Proyecto Genoma Humano. Proyecto Genoma Humano fue un consorcio a nivel internacional de diferentes países, se hizo con Estados Unidos y diferentes países de Unión Europea, y básicamente lo que se trató con Proyecto Genoma Humano fue de secuenciar la totalidad del genoma, es decir, conocer cada una de las bases nucleotídicas por las que estaba compuesta la molécula del DNA. El Proyecto Genoma Humano se lanzó al final en el 2001 y tuvo 2 publicaciones grandísimas en las 2 mejores revistas pues, de ciencia de su momento, y yo creo que siguen siendo Nature y Science. Y básicamente lo que se hizo fue mirar cada una de las bases nucleotídicas por las que estaba compuesto ese genoma humano. Cuando secuenciamos justamente el genoma, nos dimos cuenta que existía básicamente una variabilidad entre humanos. Y es que ese proyecto Genoma Humano, de las primeras cosas que reveló fue que la mayor parte del genoma humano, el 99% entre humanos, era el mismo, estaba conservado, teníamos todas las mismas bases nucleotídicas. Sin embargo, el 1% de ese genoma era diferente. Entonces, básicamente esas diferencias en el genoma es lo que nos da a nosotros nuestras características propias. Nos da el color del pelo, nos da el color de la piel, nos da la talla, pero también nos puede dar la predisposición a ciertas enfermedades. Entonces, después del Proyecto Genoma Humano, lo que vimos es que esas variaciones en la población general eran llamadas polimorfismos. ¿Por qué polimorfismos?
porque básicamente se encontraban en más del 1% de la población general. Entonces la pregunta grande pasó a ser, bueno, ¿y cuál es de esa variabilidad o cuáles de esos cambios de letras unas por otras, cuáles de esos cambios de nucleótidos unos por otros era lo que generalmente o lo que me iba a generar enfermedad? Entonces ahí hablamos de lo que son las mutaciones. Entonces yo sé que Hollywood ha hecho un trabajo terrible con lo que es el concepto de mutaciones y cuando la gente habla de mutaciones, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es básicamente un X-Men, ¿listo? Pero entonces las mutaciones hacen referencia a esos cambios en la secuencia del DNA, pero que básicamente sí generan o predisponen para la aparición de un fenotipo, de una enfermedad. Ejemplo claro como lo que nos hablaba ahorita el doctor con la hipercolesterolemia familiar. Tipos de mutaciones existen muchísimas. Existen, por ejemplo, los cambios de unas letras por otras, es decir, las sustituciones de bases nucleotídicas de unas por otras, las inserciones de bases nucleotídicas o las deleciones, es decir, los pequeños borramientos de bases nucleotídicas. Posterior a esto, entonces, tenemos que en general las enfermedades humanas entonces van a estar clasificadas de acuerdo a su etiología en 3 grandes grupos. Entonces, la primera etiología grande de las enfermedades humanas son las que tienen una causa que es puramente genética. Aquí hablamos entonces de las enfermedades monogénicas, es decir, mutaciones encontradas en un gen. Y también de las enfermedades cromosómicas, es decir, alteraciones en un cromosoma o en varios. Lo más común y lo más conocido de enfermedades cromosómicas pues será, por ejemplo, el síndrome de Down. En el otro extremo y el segundo grupo, en cuanto a la etiología de las enfermedades humanas, tenemos los fenotipos que son causados por etiología que es puramente ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? Pues con las enfermedades causadas por infecciones, por traumas. Aquí básicamente no tenemos absolutamente nada de componente genético. En la mitad de ese espectro tenemos el tercer grupo que hace referencia a las enfermedades que son de etiología multifactorial o compleja. Y aquí en este grupo tenemos el cáncer, la hipertensión arterial, tenemos la diabetes, la dislipidemia, la enfermedad coronaria, tenemos las enfermedades psiquiátricas, los rasgos de personalidad inclusive. Y básicamente en las enfermedades multifactoriales o complejas, lo que vamos a tener es que existe un componente tanto genético, es decir, hay una etiología y una causa genética, pero también tenemos un componente que es ambiental, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de alcohol, todo eso también predispone para la aparición de un fenotipo, de un tipo de enfermedad que es compleja o multifactorial. Entendiendo esto, entonces nos vamos a dar cuenta pues que esas enfermedades humanas van a ser o de los cromosomas, es decir, el producto final o el empaquetamiento final de la información genética es una estructura llamada el cromosoma. Entonces, ejemplos de los cromosomas, como decíamos, el síndrome de Down o algunos otros tipos de cromosomopatías. O las alteraciones directamente de los genes hacen referencia a la estructura mínima y funcional de esa información genética, y esos genes están compuestos por cada una de estas bases nucleotídicas. El proyecto Genoma Humano lo que hizo básicamente fue mirar entonces cada una de estas bases nucleotídicas y tratar de encontrar esas mutaciones o variaciones que podrían estar asociadas con enfermedad. Muy importante reconocer que dentro de esta etiología de enfermedades humanas tenemos que mientras más prevalente sea una enfermedad, o sea, cuando nos encontramos en este extremo, vamos a hablar que justamente la etiología y la causa van a ser múltiples genes. Es como si nosotros sumáramos la acción de múltiples polimorfismos dentro de esos genes para que finalmente se sucediera el fenotipo. Y esto es lo que sucede con las enfermedades más prevalentes: hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. Mientras que si por el contrario nos vamos a las enfermedades que son menos prevalentes, es decir, las enfermedades raras, es lo que está en el otro extremo, aquí nos encontramos frente a los desórdenes o alteraciones de genes únicos, es decir, las enfermedades cuyo componente genético es muy importante y están relacionadas con las alteraciones en un único gen, es decir, los desórdenes monogénicos o de único gen. En general, entonces nos damos cuenta que después de lo que fue Proyecto Genoma Humano, después de este consorcio, entonces aparecen una serie de términos bastante interesantes y que son los términos de las ómicas. Entonces, este término de ómicas básicamente surge de esa necesidad de poder entender los procesos biológicos humanos, tanto de salud y de enfermedad como un todo, pero en un conjunto.
Así se empieza a acuñar ese término de ómicas. Entonces, el término de ómicas, básicamente eso es un neologismo del inglés, es un sufijo que hace referencia al estudio de la totalidad o al conjunto de algo. Entonces, cada vez más disciplinas de la ciencia, de pronto ustedes se van dando cuenta que adquieren ese tono pues, de ómicas y aparecen los conceptos, por ejemplo, de proteómica. ¿A qué hace referencia la proteómica? Pues al estudio del proteoma, es decir, de todo el conjunto de proteínas a nivel del organismo. O la transcriptómica, el conjunto de todos los RNA dentro de un individuo. De la metabolómica, el conjunto de todas las reacciones metabólicas dentro de un individuo. Y llegamos entonces al término de genómica. El término de genómica básicamente hace referencia al estudio integral del funcionamiento, del contenido completo del genoma, de la evolución y del origen de esos genomas. Es decir, ver a la información genética como un todo. Mientras que la genética médica hace referencia a la ciencia que estudia a los genes, es decir, a las partes de la información genética que finalmente van a codificarme para una proteína. Entonces, la diferencia realmente entre genómica y genética radica en que la genómica me va a estudiar la totalidad de la información genética, es decir, no solamente los genes que codifican para proteínas, sino elementos reguladores como factores de transcripción, elementos también, por ejemplo, de metilación que hacen referencia a las cosas de epigenética, cosas que, por ejemplo, me regulen a esos genes. Mientras que la genética única y exclusivamente me va a estudiar los genes. Entonces, en general en medicina que nos hemos dado cuenta que la mayoría de enfermedades humanas que son monogénicas, como su nombre lo indica, pues van a tener alteraciones dentro de los genes. Actualmente en medicina lo que se hace es que se estudian cada vez más esos elementos extra que son reguladores del genoma y se trata de identificar cuáles de estos pues pueden asociarse con fenotipos. Pero digamos que la idea general es que en realidad la mayoría de las enfermedades humanas están dadas por alteraciones o variabilidad dentro de los genes que se producen pues básicamente en un grupo pequeño de la población. Acuérdense, mientras menos prevalente, hablamos de una alteración que posiblemente puede ser genética. Otro punto importante para el abordaje pues, de lo que es la patología cardiovascular desde la genética médica es explicar los términos de congénito, genético y hereditario. Entonces, algo congénito es algo que está presente al momento del nacimiento. Algo genético, como ya lo vimos, es algo que es atribuible directamente a la información genética. Hay una alteración dentro de la información genética, ya sea a nivel de los genes o a nivel de los cromosomas. Y algo hereditario es algo que se transmite de una generación a otra. Entonces, muy importante entender que lo que es congénito no siempre es genético. Existen otras causas de cosas congénitas, por ejemplo, infecciones uterinas, causas desconocidas de elementos pues, congénitos. Y otro punto también muy importante que se debe entender es que no todo lo genético es hereditario. ¿Por qué? Porque pueden aparecer cosas de nuevo, es decir, la persona o el individuo tiene una alteración en sus genes, pero eso puede que no sea heredado ni de papá ni de mamá. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que la enfermedad, la patología cardiovascular puede ser o congénita, o genética, o hereditaria, o puede ser de las tres. Entonces, lo que hablábamos del doctor de hipercolesterolemia familiar, entonces tenemos que la hipercolesterolemia familiar definitivamente es una enfermedad, una patología cardiovascular que es genética, sí, tenemos un gen alterado que es el LDLE, el receptor del LDLE, tenemos que puede ser hereditaria, sí, se puede transmitir de una generación a otra, y congénita, sí, acuérdense que por ejemplo el doctor hablaba que inclusive había exantomas que pueden verse desde etapas muy tempranas, desde la infancia. Entonces, la patología cardiovascular realmente abarca una gran variedad de patologías y vamos desde lo que es la enfermedad coronaria, las arritmias, las cardiopatías congénitas, las miocardiopatías y realmente todas pueden ser genéticas, congénitas o hereditarias o las tres. Tenemos varios escenarios clínicos de un paciente que realmente puede tener alguna patología cardíaca que puede tener un componente genético del tipo monogénico. Entonces, el primer escenario clínico son todos aquellos pacientes con un antecedente personal de una patología cardiovascular. En este primer escenario clínico, lo que hacemos con esos pacientes es realmente realizar un diagnóstico etiológico de su patología de base, es decir, podemos llegar a la causa genética de su fenotipo. En el otro escenario clínico lo que tenemos es un paciente que es asintomático, que tiene, por ejemplo, antecedentes familiares de patología cardiovascular y que él, por ejemplo, quisiera conocer los riesgos de presentar patología cardiovascular. Entonces, en este escenario clínico lo que tenemos es sí, es posible que haya un componente hereditario,
pero ese componente hereditario, pues lo que tenemos que averiguar es si, por ejemplo, se trata de una variante de no en ese individuo, es decir, su familia lo tiene, su familia no lo tiene, pero él sí, o algo que, por ejemplo, tenga una penetrancia reducida. Esto también explicaría por qué hay familiares que tienen la enfermedad y expresan el fenotipo, pero otros no, teniendo el mismo genotipo. Y tenemos que también tener en cuenta que existen factores ambientales que pueden modificar el riesgo. Es decir, que aún yo teniendo mi alteración genética, puede que no desarrolle o no exprese el fenotipo dependiendo pues de los factores ambientales a los que estoy expuesto. ¿Cuándo entonces debemos sospechar una patología cardíaca que debe ser genética o que pueda tener realmente un componente genético monogénico? Entonces existen unos signos de alarma, unos red flags para identificar enfermedades genéticas. Lo primero entonces es súper importante y es la historia familiar. Entonces, en historia familiar lo que tenemos que ver es, por ejemplo, los antecedentes de consanguinidad. Los antecedentes de consanguinidad aumentan el riesgo de patologías autosómicas recesivas. ¿Por qué? Pues porque se comparte información genética. Por ejemplo, el antecedente de abortos recurrentes. Eso también es un signo de alarma para identificar una enfermedad genética en las familias. Lo otro es que son todos aquellos individuos con patología cardiovascular y que adicionalmente tengan otras anomalías congénitas. Por ejemplo, que haya defectos desde el nacimiento a nivel no solamente cardíaco, sino renal, el sistema nervioso central. Entonces, todo ese grupo de anomalías congénitas o más de 2 anomalías congénitas lo que me hace pensar es en un síndrome. Y usualmente los síndromes tienen un diagnóstico o una etiología que es genética. ¿Cuándo más pensar en enfermedad genética en el contexto pues, de patología cardiovascular? Las presentaciones excepcionales o extremas de condiciones comunes. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Una enfermedad coronaria en un individuo de 35 años, una enfermedad coronaria en un individuo de 50 años. ¿Listo? Sí, por ejemplo, inclusive aunque no tenga antecedentes familiares. Otras presentaciones excepcionales pueden ser, por ejemplo, una hipertrofia cardíaca a edad temprana, presentaciones atípicas, es decir, por ejemplo, que exista una enfermedad cardíaca acompañada, por ejemplo, también de enfermedad renal en edades muy tempranas. Un individuo de 30 años con una hipertrofia de ventrículo izquierdo asociada a proteinuria, pues piensen ahí que puede haber algo adicional. Lo otro es patología cardiovascular asociada en niños a retardo del desarrollo psicomotor o más adelante en la vida asociada, por ejemplo, a neurodegeneración temprana o alteraciones neurológicas. Entonces, súper importante, un paciente con falla cardíaca a los 40 años y que adicionalmente tenga un túnel del carpo. Entonces, vea que esas dos cosas, lo que uno hace aquí es como tratar de armar el rompecabezas para tratar de identificar alguna enfermedad genética. Entonces, no es lo usual pues tener una falla cardíaca a los 40 años y adicionalmente veas que tenga un túnel del carpo que me lo han operado 2 veces. ¿Listo? Lo otro también son presentaciones de patologías poco comunes. Presentaciones de patologías poco comunes, por ejemplo, una cardiomiopatía restrictiva, pues realmente eso se considera que es atípico, es poco frecuente, ¿ya? Y lo otro que hay que tener en cuenta como signos de alarma para identificar enfermedades genéticas son valores sorpresivos de laboratorio. Entonces, unos triglicéridos por encima de 1000, un LDL por encima de 400. Entonces, esos son valores sorpresivos que nos hacen pensar, aquí puede haber algo genético monogénico que debemos identificar. Vamos a hablar entonces un poquito del componente genético de algunas enfermedades cardiovasculares, pues según el grupo de patologías. Entonces vamos a empezar con las miocardiopatías y miren que es súper importante que la última clasificación para miocardiopatías, que es la clasificación de Mojes, ya no solamente dice, uy, vamos a clasificar esas miocardiopatías dependiendo del defecto morfológico y funcional, sino que miren que ya incluye inclusive 2 letras que hacen referencia a la etiología genética. Me dice, ¿es genético o no es genético? Y definitivamente si es genético, identifíqueme el patrón de herencia, que hace referencia pues a la letra G. Entonces, ¿esto por qué será importante? Porque básicamente existen en genética como varios elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la variabilidad fenotípica. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no solamente nos interesa ese fenotipo morfológico, uy, es que el paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica, porque miren que ahí puede haber un sobrelapamiento. Entonces, el mismo genotipo, es decir, en este caso, la misma información genética alterada con una mutación me puede dar un fenotipo tanto de miocardiopatía hipertrófica como de, miocardiopatía restrictiva.
Entonces, ese mismo genotipo puede estar asociado con diferente expresión fenotípica. Esa variabilidad y ese sobrelapamiento hace importante la clasificación pues, de la etiología, y por eso la clasificación de Mojes incluye la parte genética. Lo otro importante son las fenocopias, es decir, un mismo fenotipo, por ejemplo, aquí en este caso una misma cardiopatía dilatada que estoy viendo yo en una resonancia o en un ultrasonido. Estoy viendo una miocardiopatía dilatada. El problema es que esa miocardiopatía dilatada puede deberse a mutaciones diferentes e inclusive en diferentes genes. Y eso hace referencia a lo que es heterogeneidad de locus. Entonces, hacer una diferenciación genética de ese fenotipo morfológico me va a permitir llegar, por ejemplo, realmente a lo que es un diagnóstico etiológico. No es lo mismo tener una cardiomiopatía dilatada con una alteración en un gen de una proteína funcional como la LMNA a una cardiomiopatía dilatada por una hemeronopatía, que seguramente también va a estar asociada a otros fenotipos, por ejemplo, de alteración de músculo esquelético. Entonces, en general, aquí vemos que justamente ese sobrelapamiento en las cardiomiopatías es lo que permite ver que múltiples genes pueden estar asociados con diferentes fenotipos, ¿listo? Ya sea de hipertrófica, de dilatada. En el caso, por ejemplo, de las cardiopatías congénitas, el componente genético es bien importante y lo vemos inclusive desde su etiología. Entonces tenemos que las causas de las cardiopatías congénitas pueden ser, en su mayoría son desconocidas, pero sin embargo tenemos que existen las causas cromosómicas. Por ejemplo, un síndrome de Down pues puede tener una cardiopatía ahí presente, o por ejemplo una de lesión 22q11 por alteración del gen TX1 puede tener una alteración cardíaca. Tenemos las causas monogénicas de las cardiopatías congénitas, que usualmente van a estar dadas por factores de transcripción alterados en el proceso de organogénesis pues, durante el desarrollo embrionario o el desarrollo fetal. Si existen alteraciones en estos genes que codifican para factores de transcripción importantes pues, en el desarrollo embrionario, pues van a generar justamente defectos congénitos. Y también podemos ver las cardiopatías congénitas como pues, con etiología multifactorial o compleja. Me parece interesante también mirar el componente genético de las arritmias, y es que vea, realmente cuando uno ve el electrocardiograma, pues básicamente el electrocardiograma es un trazo de lo que es el potencial de acción. Y ese potencial de acción, ¿por qué va a estar dado? Pues básicamente porque la célula bombea potasio para afuera, bombea sodio para adentro, bombea calcio hacia adentro, y todo eso es lo que me genera finalmente el potencial de acción. Entonces todos esos transportadores, bombas de potasio, transportadores de calcio, bombas de sodio, lo que están es codificados por genes, o sea, son proteínas que finalmente van a estar codificadas por genes. Si yo tengo alguna alteración en alguno de estos genes que me codifican para unas de estas proteínas transportadoras, pues lo que voy a tener son síndromes genéticos asociados a arritmias, es decir, arritmias genéticas o monogénicas, dentro de las que tenemos el síndrome del QT largo, el síndrome de Brugada, las arritmias congénitas por alteraciones en el gen CACNA1A, que es el de transportador de calcio. Entonces es bien interesante y realmente es lo que explica por qué estas arritmias pues realmente son genéticas y son monogénicas. Es simplemente un transportador alterado, y ese transportador es básicamente una proteína que está codificada por un gen. También tenemos formas mendelianas o monogénicas de hipertensión arterial, y es interesante ver cómo justamente esos genes pues están, o esas proteínas que están alteradas están codificadas por los genes que hacen parte pues de las vías fisiopatológicas, por ejemplo de la renina, angiotensina, aldosterona. Entonces es importante, por ejemplo, identificar esos genes y esas alteraciones en las vías fisiopatológicas de hipertensión arterial, porque eso nos permite la identificación de nuevos targets terapéuticos. Si yo sé que tengo una alteración en un gen que me codifica para algo en relación al óxido nítrico, pues yo, por ejemplo, ahí puedo tener un blanco terapéutico. Con la enfermedad coronaria arterial, entonces, aquí no hacemos referencia a la enfermedad coronaria arterial como una enfermedad monogénica, sino que realmente se ha visto que esa enfermedad coronaria arterial se trata más de un efecto aditivo de diferentes polimorfismos dentro de la información genética que suman y que finalmente lo que provocan es un fenotipo. Entonces, los estudios pues, del componente genético para enfermedad coronaria arterial se ven por medio de los estudios de GWAS. Estos estudios de GWAS son los Genome-Wide Association Studies, que básicamente son estudios grandísimos de caso control, en los que se buscan millones de polimorfismos. Entonces, lo que ven aquí en la gráfica es un tipo de gráfica que se llama Manhattan Plot,
cada uno de estos colores en el eje X están los diferentes cromosomas, el cromosoma 1, el cromosoma 2, y dentro de cada uno de esos cromosomas existen diferentes punticos. Cada uno de estos punticos son los SNPs o polimorfismos de único nucleótido. Entonces, con estos estudios de GWAS, que son estudios de caso control grandísimo, lo que se ve es si estos polimorfismos en cada uno de los cromosomas pudiesen estar asociados a un riesgo incrementado para enfermedad coronaria arterial. Y vemos que existen, ustedes se meten a PubMed y encuentran muchísimos estudios ya de GWAS para enfermedad coronaria arterial que identifican diferentes polimorfismos que con efecto aditivo y en diferentes genes me van a provocar finalmente pues un fenotipo que es el de la enfermedad coronaria arterial. Y llegamos a la pregunta de, bueno, ¿y entonces por qué será importante identificar ese componente genético de las enfermedades cardiovasculares? Entonces, si uno identifica esas variantes de susceptibilidad o identificas esos genes que básicamente pueden estar alterados y generar la enfermedad, pues lo que tenemos es que existe posibilidad de identificación de targets terapéuticos, adicionalmente de biomarcadores dentro de las vías metabólicas o dentro de las vías pues alteradas, y también inclusive podemos hacer pues prevención. Entonces, la identificación de esa patología cardiovascular que tiene etiología genética, uno es importante no solamente por la posibilidad de tener un diagnóstico. Yo pienso que en sí el hecho de llegar a un diagnóstico etiológico en un paciente, por ejemplo, con una muerte súbita secundaria a una arritmia por una alteración en un canal, pues básicamente ese paciente dice, bueno, listo, yo también rebajo ansiedad, o se rebaja ansiedad de cierta forma porque ya existe un porqué, ya hay un diagnóstico etiológico. Pero no solamente eso es importante, sino que también nos sirve para el pronóstico mediante anticipación de comorbilidades. Si yo sé que tengo un paciente con una alteración en CAGNA1A, yo sé que de pronto está a riesgo de hacer una muerte súbita. Entonces, bueno, allí ya verá pues el equipo multidisciplinario si hay trasplante cardíaco, si se le pone marcapasos, pero básicamente el conocer la etiología de la patología me permite anticipar comorbilidades. También tenemos lo que son las relaciones genotipo-fenotipo. Entonces, para muchas enfermedades genéticas, el fenotipo, la expresión de ese fenotipo va a estar determinada no solamente por el gen alterado, sino por el tipo de mutación. Entonces, aquí es cuando hablamos de relación genotipo-fenotipo. No todas las mutaciones dentro de los genes me van a producir fenotipos iguales. Eso tiene que ver dónde están localizadas, si son mutaciones, por ejemplo, que tienen ganancia o pérdida de función, etcétera. Adicionalmente, pues esa identificación de la patología cardiovascular con etiología genética nos sirve para hacer un asesoramiento genético en las familias, nos sirve para identificar riesgos de recurrencia en las familias afectadas, nos sirve para identificar riesgos en pacientes que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, de muerte súbita, identificar el riesgo en ellos de que realmente también tengan una canalopatía y tengan una arritmia, y adicionalmente pues estén a riesgo de muerte súbita. Y lo otro para lo que nos sirve es para el manejo del paciente según días disponibles. En general, entonces tenemos que el poder llegar a un diagnóstico etiológico de una patología cardiovascular genética, pues va a depender del tipo de exámenes que pidamos. Entonces, ese tipo de exámenes de genética que pidamos, uno va a depender del tipo de patología cardíaca. Entonces, una arritmia no es lo mismo que una cardiopatía congénita y no va a ser lo mismo que una enfermedad coronaria. ¿Listo? Entonces, eso suena tonto, pero es importante. ¿Listo? Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, yo le digo a los pacientes y que también le decía al doctor Ramírez alguna vez que hablé con él. Cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente con un trauma craneoencefálico, pues básicamente para identificar el trauma craneoencefálico y el hematoma subdural, pues uno pide un TAC de cráneo, no pides una radiografía de húmero. Entonces eso es exactamente lo mismo que lo que sucede con los exámenes de genética. Dependiendo de la patología cardíaca, pues se pide el examen diferente. Lo otro que hay que tener en cuenta son los antecedentes completos, tanto familiares como personales. No es lo mismo un paciente con una miocardiopatía aislada a un paciente que tenga una hipertrofia cardíaca ventrículo izquierdo asociada a una proteinuria y una enfermedad renal a los 30 años, asociada a defectos, por ejemplo, en piel, la presencia de angioqueratomas. Adicionalmente, siempre entonces va a ser muy importante la presencia o no de defectos o condiciones extracardíacas asociadas a la patología cardiovascular. El estudio seleccionado va a depender de lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver cromosomas porque estoy sospechando una enfermedad de los cromosomas, mando un examen diferente a lo que si yo estoy sospechando es una enfermedad monogénica con alguna variación o alguna variante en un gen. Entonces, cuando hablamos de
alteraciones en los cromosomas, existen diferentes técnicas, por ejemplo, las técnicas de citogenética, las técnicas de citogenética molecular, mientras que si yo quiero ver básicamente alteraciones nucleotídicas, pues lo que necesito buscar son exámenes que tengan que ver con secuenciación. Entonces aquí es cuando mandamos o panel o mutaciones puntuales si ya hay algo identificado en la familia o si definitivamente no sabemos lo que tiene el paciente y pues nos toca mandar una secuenciación exómica completa. Lo otro que también es muy importante a la hora de la solicitud de los exámenes de genética para identificar pues, la patología genética cardiovascular es cómo vamos a interpretar esos resultados de genética. No todos los resultados son iguales, entonces tenemos la posibilidad de que nos salgan variantes de tipo patogénicas, es decir, las que están asociadas a enfermedad, o variantes que no sepamos qué significan, que por sus siglas en inglés son las variantes de significado incierto o GUS. O por el contrario nos salgan variantes benignas o polimorfismos. Entonces todo eso debe interpretarse en el contexto del fenotipo del paciente, no solamente un resultado por un resultado. Y lo otro que también me parece siempre muy importante y que yo resalto es que realmente las pruebas en genética se consideran resultados sensibles. Entonces, si uno manda una prueba genética, si uno solicita una prueba genética, uno siempre debe hacer un asesoramiento pretest, es decir, qué es lo que el paciente va a ver o qué es lo que se puede encontrar en ese resultado de esa prueba genética, porque no, o sea, se necesita gente como entrenada básicamente en dar un resultado de prueba genética, porque un resultado de prueba genética me puede decir, sí, el paciente está a riesgo de una muerte súbita. Esto pues es aviso parroquial. En genética, en el Centro Médico Imbanaco pues somos 2 especialistas en genética médica, hacemos consulta institucional y definitivamente pues diagnosticamos y seguimos pacientes con patología cardíaca genética. Estamos la doctora Paula Margarita Hurtado y yo como las especialistas pues de la institución. ¿Qué hacemos? Pues atendemos pacientes tanto en consulta externa como en interconsulta y hacemos los asesoramientos genéticos pre y post test. Hacemos solicitud y revisión de estudios moleculares y generamos informes de acuerdo pues, a guías internacionales según patologías, participamos en juntas médicas, hacemos investigación, ambas somos docentes de la Javeriana Cali de genética médica. Entonces, en general, pues para la patología cardiovascular genética debemos sospecharla en presentaciones atípicas de la enfermedad, cuando se asocian a condiciones extracardíacas, mirar siempre historia familiar, más de 2 o 3 familiares afectados con la misma patología, o tener el antecedente de consanguinidad que nos hace sospechar enfermedad autosómica recesiva, que siempre el tipo de examen a solicitar pues va a depender de la sospecha clínica, y que la búsqueda del diagnóstico etiológico siempre va a ir en paralelo al manejo médico instaurado por el médico tratante. En general nosotros en genética médica somos una especialidad que es interconsultante. ¿Ya? Entonces, esa búsqueda del diagnóstico etiológico genético siempre debe ir en paralelo pues, al manejo médico del médico. Y adicionalmente, pues el llegar a un diagnóstico no solamente nos va a servir para el asesoramiento genético, sino que también nos debe servir para el pronóstico y para la posibilidad de manejos dirigidos al paciente. Entonces, si el paciente ya viene con un tratamiento instaurado, es posible que el resultado genético nos permita pues darle un cambio, un voltear el manejo para el paciente dirigido a él, dependiendo de la patología que tenga y de las guías que se tengan para esa patología específica. Muchas gracias. Bueno, entonces ahorita seguimos con la charla. Vamos a, doctora, perdón un segundito. Sí, señor. Vamos a retomar la charla de la doctora Luz Clemencia, que ya está lista Okay. con otro Perfecto. computador. Doctora Ana Isabel, muchísimas gracias por esa charla tan interesante y muy didáctica. Voy a compartir la pantalla. Vamos a retomar la conferencia de la doctora Luz Clemencia Zárate y luego, ya para terminar la sesión, con el doctor Mauricio Dávila. Les recuerdo hacer las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas, que vamos a tener un corto periodo de tiempo para responderlas. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos entonces en este puntaje, que es el puntaje que nos recomiendan las guías americanas, que tiene distintas variables y que adicionalmente tiene los cambios del estudio Millian-Hearts y nos permite hacer una evaluación a largo plazo y también tener recomendaciones puntuales para el paciente, que tiene subestimaciones en ciertas poblaciones y sobreestimaciones, sobre todo tener en cuenta estos pacientes que se subestiman con enfermedad inflamatoria crónica y la sobreestimación cuando ya tienen tratamientos previos o cuando tienen un alto nivel socioeconómico. Existen, como ya habíamos mencionado, unos pacientes que claramente tienen un beneficio
demostrado con las estatinas, donde en estos pacientes no vamos a hacer evaluación primaria. Y existirán estos pacientes que serán los borderline o los de riesgo intermedio, donde tendremos la duda de cuándo sería el beneficio neto para iniciar las estatinas. Entonces, en los que claramente tenemos indicación que son estos escenarios en verde: prevención secundaria, familiar, diabéticos, LDL mayor de 190 o riesgo mayor o igual al 20%, no le hacemos evaluación primaria. Al igual que lo que nos dicen las guías europeas, y es que con el score que utilizan los europeos, que es el SCORE, estos pacientes pues tienen indicación clara. En hipertensión arterial también es importante definir el riesgo cardiovascular, nos permitirá definir el tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, en estos pacientes con estadio 1 hipertensivo, adicionalmente al tratamiento no farmacológico, que los puntajes de Framingham y PROCAM parecen ser unas estrategias importantes en nuestra población, primero porque han sido validadas, y que nos va a permitir ser más intensos en los cambios del estilo de vida, no solamente en los pacientes mayores de 40 años, que es donde se recomienda, en donde se han utilizado estos puntajes, sino también en los menores de 40 años, donde podremos evaluar el riesgo a largo plazo o de por vida. Definitivamente los mayores de 75 años está un poco más cuestionable porque tienen otros factores que los llevan a mortalidad ya de causas no cardiovasculares. Entonces tengo dos extremos, que son los menores de 5, menores de 2.5%, y los mayores o iguales al 20%, donde esos dos extremos no se alteran tanto por la calibración. Y seguramente que esto no nos va a determinar la decisión, no nos va a modificar mucho la decisión. En estos de la mitad, que se llaman los borderline o limítrofes, y los de riesgo intermedio, es donde debemos discutir el beneficio neto de iniciar o no estatinas. Por supuesto, siempre tendrá que haber una discusión con el paciente, una consideración acerca de los riesgos y los beneficios, y aquí es muy importante tener en cuenta entonces unos factores de riesgo adicionales. La presencia de enfermedad cardiovascular familiar prematura, la presencia de hipercolesterolemia primaria, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica con o sin albuminuria, las enfermedades inflamatorias crónicas como psoriasis, artritis o HIV, la menopausia antes de los 40 años o la preeclampsia, las hernias como por ejemplo los antecedentes del surasiáticos son importantes, y en nuestra población, por ejemplo la gente que viene de Puerto Rico tiene mayor riesgo cardiovascular, y unos biomarcadores como por ejemplo la PCR, la lipoproteína A mayor o igual a 50, o la ApoB mayor o igual a 130 y el índice tobillo-brazo. Si a pesar de este uso de los factores de riesgo adicionales persiste la duda, aquí es donde vamos a considerar utilizar el puntaje o el score de calcio. Cuando uno pide el score de calcio, entonces uno tiene en cuenta dos cosas. Uno, un punto de corte, que es de 100. La otra es el percentil mayor o igual a 75 para la edad, para el sexo y para la etnia o la raza. Entonces aquí vemos en diferentes colores la etnia, para hombres a la izquierda, para la derecha en mujeres, y asimismo la edad. El score de calcio tiene adicionalmente la ventaja, es que tiene una baja radiación, aproximadamente 1 milisieverts, que ha mostrado ser incluso superior de muchos biomarcadores. Una limitación pues sería el precio o la autorización pues por diferentes entidades, que es lo mismo que pasa en todo el mundo. Y el otro detalle que tiene es que en más del 10% de los pacientes se pueden encontrar otras alteraciones incidentales, generalmente nódulos pulmonares. Entonces aquí pues se pueden incurrir en costos adicionales, y por eso muchas recomendaciones dicen que se debería hacer solamente una evaluación del tórax, incluso solamente una evaluación de la región cardíaca. Entonces, si no tengo claridad, no hay decisión o no hay certeza completa acerca del riesgo y el beneficio de la estatina en esta población de riesgo limítrofe o intermedio, a pesar del uso de los factores de riesgo adicionales, podemos considerar el uso del score de calcio. Ojo que aquí es importante decir que esto es si nos va a modificar la decisión después de hacer el score de calcio. Entonces voy a tener la posibilidad de calcular un score de calcio de 0, y en este caso voy a decir que el paciente va a estar en una clasificación de menor riesgo a la que inicialmente le había clasificado, que nos parece beneficiarse de las estatinas, pero aquí es muy importante es considerar los otros factores de riesgo. Si yo tengo un paciente que inicialmente estaba en riesgo limítrofe y nos da cualquier puntaje por encima de 0, es decir, entre 1 y 99,
o un percentil menor a 75, en ese paciente también tendrá un mayor beneficio del uso de estatinas. El paciente estaba en riesgo intermedio y nos da un puntaje de 0, igual, estaba clasificado por encima de lo que era, no existiría beneficio de las estatinas teniendo en cuenta los otros factores de riesgo, y si el puntaje nos da entre 1 y 99, se considera que existe aterosclerosis subclínica. Por lo tanto, en este paciente también sería candidato de iniciar el tratamiento con estatinas. De todas maneras, ¿qué nos dicen? Si usted finalmente decide no darle estatinas al paciente, usted podría repetir este examen a los 5 años. Ojo, lo que decía inicialmente, el score de calcio no sirve para evaluar la eficacia de las estatinas, no se debe hacer de seguimiento cuando uno ya definitivamente ha iniciado el tratamiento con estatinas, solamente si no está con tratamiento y debo volver a reclasificar al paciente a los 5 años. Y si el score de calcio nos da mayor o igual a 100 o un percentil por encima del 75 para su edad, para su sexo, para su etnia, este paciente se beneficia de estatinas y estaba siendo clasificado por debajo de lo que realmente era. Como conclusiones, entonces, tenemos que en todos los pacientes en prevención primaria debemos evaluarle los factores de riesgo y modificárselos. Estos puntajes o scores se deben utilizar en los pacientes mayores de 40 años para calcularle el riesgo a 10 años y en los pacientes jóvenes, que somos los menores de 40 años, de 20 y 59 años incluso, se deben utilizar para calcular el riesgo a largo plazo o de por vida y de esta manera poder clasificar al paciente de acuerdo a su riesgo. Debemos tener en cuenta esos otros factores de riesgo adicionales, como los antecedentes familiares, la enfermedad inflamatoria crónica, la falla renal, la menopausia y demás, que siempre debemos discutir el beneficio neto con el paciente, realizar las recomendaciones en el estilo de vida, y aquí la aplicación, por ejemplo, la americana nos puede ser útil, que el puntaje de Framingham o el puntaje de PROCAM corregido con los multiplicadores es útil y son buenas alternativas en nuestra población, ya que tienen estudios de validación. Considerar definitivamente el uso de estatinas en las poblaciones donde ya sabemos el beneficio y que en aquellos donde no está claro la indicación, el score de calcio puede ser un predictor de riesgo adicional, pero que no debe ser un examen que se lo citemos de rutina. Cuando el score de calcio es 0, nos dice que el paciente tiene un riesgo menor al que le habíamos predicho, que debemos tener en cuenta los otros factores. Si el score de calcio está entre 1 y 99 y el percentil está por debajo del 75 para su edad, para su raza y para su sexo, existe una aterosclerosis subclínica y se beneficiaría del uso de estatinas, y que si el score de calcio nos da de 100 o más o el percentil por encima del 75, el riesgo del paciente es mayor al que habíamos predicho y también se beneficia de estatinas. Y siempre hacer un seguimiento de la respuesta y de los factores de riesgo que tenga el paciente. Muchas gracias. A continuación, el doctor Mauricio Dávila. ¿Aló? Bien. Sí, ya aquí estoy. Listo. El doctor Mauricio Dávila es cardiólogo del Centro Médico Imbanaco. Él nos va a hablar de obesidad, prediabetes y diabetes. Adelante, Mauricio, con su charla. Bueno. ¿Se ve? Perfecto. Sí, listo. Entonces, mi charla se basa en evaluar el riesgo cardiovascular en diabetes mellitus y prediabetes. El índice de la presentación, pues voy a hablar principalmente en generalidades de la diabetes, riesgo cardiovascular en diabetes, metas de tratamiento en diabetes para disminuir riesgo cardiovascular y medicación hipoglicemiante y seguridad cardiovascular en estos medicamentos. Esta guía que voy a utilizar, pues es la guía europea y de la Sociedad de Diabetes Europea en diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular. Como definición tenemos que la diabetes es una enfermedad dada por hiperglicemia en el contexto de una ausencia o disminución en los niveles de insulina o en la acción periférica de la misma, o sea, resistencia a la insulina. Tenemos dos grandes tipos de diabetes mellitus, la tipo 1, donde hay una deficiencia absoluta de insulina por destrucción usualmente autoinmune de las células beta pancreáticas, y la gran proporción de diabetes en la población adulta,
que es enfermedad caracterizada por, que es la diabetes tipo 2, que es una enfermedad caracterizada por hiperglicemia asociada a un grado variable de resistencia y deficiencia de insulina. La prediabetes es un estado intermedio entre la normoglicemia y una resistencia a la insulina previa al diagnóstico de diabetes mellitus, que se van a encontrar principalmente por alteración de la glicemia en ayunas y alteración en la tolerancia a la glucosa. La diabetes es una enfermedad muy prevalente en el mundo. En el 2019 más de 400 millones de personas sufren de la enfermedad. En todas las regiones del mundo hay un incremento paulatino de esto y se espera que al 2045 haya alrededor de 700 millones de personas con esta enfermedad, mismo número de personas con prediabetes. Y obviamente esto lleva a un gran gasto en salud para tratar las complicaciones, principalmente el gasto se basa para tratar complicaciones de esta enfermedad. Por lo tanto, cualquier medida preventiva que disminuya la aparición de las complicaciones de la diabetes va a ayudar a disminuir esto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues realizaremos el diagnóstico en dos grandes grupos, en el paciente asintomático y en el paciente sintomático. En el paciente sintomático es mucho más fácil, un paciente con síntomas de déficit de insulina dado por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, donde una glicemia en cualquier momento mayor de 200 realiza el diagnóstico. En pacientes asintomáticos, la presencia de dos de las siguientes alteraciones que voy a nombrar dan el diagnóstico, ¿sí? Que es una glicemia en ayuna mayor de 126, una glicemia postcarga mayor de 200 y una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Dos de estos criterios hace diagnóstico cuando hay una diferencia entre uno y el otro, ¿sí? Alguno que hace diagnóstico y el otro no. Lo que se debe intentar es repetir ese valor que salió anormal, ¿sí? Y a su vez intentar repetir el otro que no se utilizó, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Estar más seguros de que el diagnóstico está presente. Y esto debe ser persistente en el tiempo, o sea, se debe realizar en una segunda ocasión para confirmar el diagnóstico. En la prediabetes, pues la prediabetes pues ese estado intermedio, entonces donde la glicemia en ayunas entre 100 y 125, glicemia postcarga entre 140 y 199 y hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, cualquiera de las anteriores positivas hace el diagnóstico. ¿A quiénes se les debe ser tamizaje para diabetes? Principalmente a pacientes con sobrepeso o obesos que tengan un factor de riesgo adicional como parientes en primer grado con diabetes, razas de alto riesgo, nosotros estamos considerados entre los de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, ese síndrome metabólico dado por HLE bajo y triglicéridos elevados, las mujeres con el síndrome ovario poliquístico, el paciente sedentario, otra condición que se asocia a resistencia a la insulina como una obesidad severa mayor de 35 en índice de masa corporal o acantosis nígricas. En aquellos pacientes con prediabetes se le deberá realizar estudios en estos exámenes anualmente. A las pacientes con diabetes gestacional se le debe hacer estudios cada 3 años y para todos los pacientes por encima de 45 años se debe empezar a buscar esta enfermedad. Si en el seguimiento los resultados dan normales, al menos cada 3 años se le debe hacer nuevamente estudios de tamizaje. ¿Por qué es importante la diabetes? Porque tiene muchas complicaciones. Algunas asociadas propio a la enfermedad, ¿sí? En la parte de hiperglicemia, como son los estados de descompensación. Esos estados que principalmente se presentan en enfermedades agudas, infecciosas, infartos, etcétera, que producen una gran deshidratación y por lo tanto amenazan la vida del paciente, como son el estado hiperosmolar, principalmente la diabetes tipo 2, y las cetoacidosis diabéticas, principalmente en la diabetes tipo 1. La hipoglicemia, que en muchas ocasiones se asocia al tratamiento, también en un estado de compensación y a veces se asocia a enfermedad aguda, por lo que hay que tenerlo en cuenta. Ya hay unas complicaciones crónicas a largo plazo que se dividen en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Las macrovasculares, pues en términos es la aterosclerosis y pues todas sus presentaciones, como ahí vemos. También el paciente por múltiples mecanismos puede llevar a falla cardíaca,
asociado a aterosclerosis coronaria, asociado a microangiopatía por disfunción endotelial muy presente en estos pacientes, pero también asociado a la misma hiperglicemia y a la ausencia de insulina, que puede llegar a producir cardiopatía diabética, dado la presencia de disfunción diastólica y fibrosis miocárdica, todo esto terminando en una falla cardíaca franca y sintomática. Con respecto al riesgo cardiovascular, pues no es un secreto para todos que la diabetes aumenta la mortalidad hasta en un doble, ¿sí? Si a eso le añadimos la presencia de enfermedad aterosclerótica como infarto o ACV, el riesgo se duplica con respecto a la diabetes solo, y si esa enfermedad aterosclerótica se vuelve mucho más severa y en muchos más órganos, pues la enfermedad hasta se triplica. Entonces es muy importante, como nos damos cuenta al tener este estudio, que prevenir la enfermedad aterosclerótica es de vital importancia para disminuir el riesgo de mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Y también, obviamente, asociado a ese aumento de la mortalidad, hay un aumento en los años de vida de los pacientes, que es mucho mayor en los pacientes más jóvenes. O sea, los pacientes más jóvenes en el diagnóstico inicial tienen mayor riesgo cardiovascular que aquellos pacientes que se diagnostican más tardío en la enfermedad. Eso también sucede en la diabetes tipo 1, donde encontramos que los pacientes que mayor riesgo cardiovascular tienen son aquellos con diagnósticos tempranos, los primeros 10 años de vida, ¿sí? Y esto aumenta significativamente la enfermedad cardiovascular y mortalidad versus aquellos que se diagnostican más tardíamente. También el riesgo de la diabetes se aumenta o se modifica con la presencia de otros factores de riesgo, ¿sí? Como puede ser el fumar, la actividad física, hemoglobina glicosilada, dislipidemia, enfermedad renal, incluyendo microalbuminuria, enfermedad coronaria, etc. ¿Sí? Y esto se vuelve aditivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante más factores de riesgo que le aparezcan al paciente, el riesgo de mortalidad y el riesgo de aparición de eventos cardiovasculares aumenta de manera sumatoria. Entre 2, 3, 4 y 5 factores de riesgo, vemos que el riesgo cardiovascular es mucho mayor, ¿sí? La prediabetes, en términos generales, en las diferentes metaanálisis, ha mostrado una tendencia a también aumentar el riesgo cardiovascular, aunque esto no está del todo claro porque no todos los estudios demuestran lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se define, entonces, cómo se clasifica el riesgo cardiovascular en diabetes? Pues ningún paciente con diabetes es de bajo riesgo, todos son mínimos de riesgo moderado para arriba. Muy alto riesgo son aquellos que tienen ya enfermedad cerebrovascular establecida, o aquellos que ya tienen daño de órgano, que tienen 3 o más factores de riesgo adicional, o un inicio temprano de la diabetes tipo 1 con una duración mayor a 20 años. Si no cumplen estos, son de alto riesgo si tienen una duración de más de 10 años y tiene al menos un factor de riesgo, y aquellos que no cumplan estos criterios, pues serán denominados pacientes de riesgo moderado. Para los pacientes con prediabetes, el cálculo del el riesgo cardiovascular es igual como el que ya comentó la doctora Luz Clemencia. En la evaluación inicial, cosas que nos modifican, nos ayudan a evaluar mucho más el riesgo cardiovascular del paciente, son la microalbuminuria, y todo lo que tiene que ver en búsqueda de enfermedad cardiovascular, como la realización de electrocardiograma e imágenes en busca de ya enfermedad aterosclerótica establecida o enfermedad cardíaca propiamente dicho, ¿sí? Desde aquí vemos cómo la proteinuria claramente aumenta, la aparición de la proteinuria claramente aumenta el riesgo de mortalidad, incluyendo la microalbuminuria y la macroalbuminuria, ¿sí? En un electrocardiograma nos podemos encontrar hasta en un 4% pacientes con infartos, ¿sí? Que denominamos silentes porque nunca se evidenció previamente en su vida un síndrome coronario agudo. Entonces es importante siempre hacer un electrocardiograma. La presencia de QT largo, que también se asocia a isquemia, también aumenta la mortalidad. El aumento de la frecuencia cardíaca en reposo mayor a 70 en cualquier paciente, incluyendo diabéticos, aumenta el riesgo cardiovascular. Y cuando se realiza un Holter, por ejemplo, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser un predictor de neuropatía autonómica y por lo tanto
aumento de riesgo cardiovascular. Las imágenes, a todo paciente se recomienda en algún momento realizar un ecocardiograma en paciente diabético, ¿sí? No a todos los pacientes requieren resonancia magnética, de pronto en aquellos pacientes donde por ventana no se puede hacer, o pues ante los hallazgos anormales en un ecocardiograma y se quiera valorar más a fondo. Los otros estudios de imagenológicos que, como ya nos explicó anteriormente la doctora Luz Clemencia, nos pueden modificar el riesgo cardiovascular, principalmente en los de riesgo moderado, son el score de calcio, ¿sí? Y la ultrasonografía, tanto carotidia como femoral, ¿sí? En esta última es la presencia de placas ateroscleróticas propiamente dicho, ese índice intimal no se recomienda utilizar. Con respecto al ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Pues la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica aumentan el riesgo cardiovascular en estos pacientes, la presencia de cualquiera de estos. En pacientes con diabetes que se les hace un score de calcio, obviamente la presencia de cualquier aumento en el score de calcio por encima de 1 aumenta el riesgo cardiovascular de manera significativa y por lo tanto se puede utilizar como modificador. Y un tema un poco más bien controversial es el tamizaje del paciente, de la enfermedad coronaria en el paciente asintomático diabético, ¿sí? Esto es un estudio del European Heart Journal del 2018, un metaanálisis, donde ¿qué se evidencia? Que la realización de estudios como angioTAC, perfusión miocárdica o ecocardiograma estrés, ¿sí? En aquellos pacientes en que se realizó, hubo una tendencia a reducción de un compuesto de muerte cardíaca, infarto miocardio no fatal, angina inestable y hospitalizaciones por falla cardíaca. Pero esto principalmente dado por infarto del miocardio no fatal, falla cardíaca, sin casi ninguna modificación de la muerte cardíaca, la muerte por enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y si adicional a esto, ¿sí? Hablamos de este estudio reciente, del estudio Isquimia, donde se valoró la revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad coronaria estable, ¿sí? Donde no se demostró ninguna diferencia significativa entre dar tratamiento médico, ¿sí? Versus revascularizar, excepto por la mejoría en los síntomas, ¿sí? Obviamente en aquellos pacientes sin falla cardíaca, sin compromiso de tronco, etc. Entonces, en esos tipos de pacientes que intentamos buscar esas enfermedades, no necesariamente encontrarla va a tener una utilidad al revascularizarlo. Entonces, y eso inclusive en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, no modificó eso. Entonces, en estos pacientes, ¿sí? La recomendación es, al menos que uno crea que esto puede modificar el tratamiento médico, ¿sí? En los pacientes, si no lo va a modificar, no realice ningún estudio de esto. Si usted cree que puede modificar y tiene un paciente de muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular, podría en algunos casos realizar estos estudios. Ya para el manejo de la prevención de eventos cardiovasculares, entonces, como en todos los casos, manejo no farmacológico, dieta saludable, principalmente mediterránea, suspensión del tabaco, una actividad física regular, al menos 150 minutos a la semana, de actividad física moderada y pérdida de peso y también control del perímetro abdominal hacia las metas. Con respecto a disminución de la presión arterial, obviamente, está claro que en pacientes diabéticos, disminuir la presión arterial al menos 10 milímetros de mercurio disminuye mortalidad, disminuye enfermedad coronaria, etc. ¿Sí? Esto se vio principalmente en pacientes con tensiones arteriales por encima de 140. En los pacientes diabéticos con presiones arteriales de inicio menores a 140 no hubo beneficio en casi ningún desenlace, excepto en los pacientes en la reducción de ACV. Por tal razón, en términos generales, las metas de hipertensión en los pacientes diabéticos es menos de 140/90. En pacientes con alto riesgo cardiovascular, si lo tolera bien, puede uno pensar en tensiones arteriales entre 120 y 130, ¿sí? La presión diastólica debe estar por debajo de 80, por encima de 70, esto a veces, y principalmente en pacientes
adultos mayores es demasiado complejo, ¿sí? Y en pacientes mayores de 65 años, la tensión arterial sistólica debe estar alrededor entre 139 y 130 y no se benefician bajarlas de estas. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos para estos pacientes? Entonces, generalmente el paciente diabético se debe iniciar manejo combinado, siempre con IECA o ARA2, acompañado de calcioantagonista o tiazidas. En el paciente prediabético, evitar los betabloqueadores de las tiazidas, al menos que haya una indicación clara de estas, ¿sí? Que por lo tanto no lo contraindica. Tener en cuenta las comorbilidades a la hora de tratar la hipertensión, por ejemplo, en falla cardíaca, los betabloqueadores, los IECAs, los inhibidores de mineralocorticoides serían primera opción. Tener en cuenta que algunos medicamentos hipoglicemiantes, como los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, tienen efectos hipotensores y por lo tanto se tendrá que tener en cuenta a la hora de evitar hipotensión y también como coadyuvante en el manejo de hipertensión podrían ayudar. Y el control de la presión arterial, en términos generales, ayuda más un control en casa y un monitoreo de presión arterial ambulatorio. No quiere decir que no se le debe tomar tensión arterial a los pacientes en el consultorio, pero nos ayuda a llevar a metas mucho más fácil este tipo de control de presión. Con respecto a la dislipidemia, en pacientes con muy alto riesgo, colesterol por debajo de 55 y el no HDL por debajo de 85. LDL en alto riesgo por debajo de 70 y el no HDL por debajo de 100. Y en el riesgo moderado, un LDL por debajo de 100. Para cumplir las metas que tenemos, como primera opción, estatina. Si no logramos metas con estatina, la siguiente opción es ezetimibe. Y si después de esta combinación no logramos metas, los inhibidores de PCSK9 podrían ayudar en este caso. Siempre realizar intervenciones del estilo de vida y tener muy en cuenta que la hipertrigliceridemia responde muy bien a esta intervención del estilo de vida, principalmente cuando se baja de peso, se disminuye el consumo de carbohidratos y se disminuye el consumo de alcohol. Si después de las estatinas y de intervenciones del estilo de vida no mejora los triglicéridos y asociado tiene bajo HDL, los pacientes se podrían beneficiar de fibrato. Pero no es cambiar estatinas por fibrato, es añadir fibratos al tratamiento con las estatinas. ¿De acuerdo? En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de alto riesgo cardiovascular, sin importar el LDL, se considera que es una buena opción iniciar estatina. Y en pacientes que están pensando en embarazo, se debe evitar las estatinas. La aspirina para prevención primaria, ¿sí? ¿Que tiene beneficios para reducción del riesgo cardiovascular? Claro, ¿sí? La mayoría de estudios muestran, este metaanálisis del Lancet muestra una reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares, pero siempre asociado a un mayor riesgo de sangrado, principalmente sangrado extracraniano. ¿De acuerdo? El estudio ASCEN 2018, New England Journal of Medicine, es un estudio autorizado que valoró esto en pacientes con diabetes mellitus. ¿Qué encontramos? Que también redujo el riesgo de eventos cardiovasculares en todos los niveles de riesgo, ¿sí? Obviamente mayor proporción de los pacientes de mayor riesgo, pero a su vez también aumentó el riesgo de sangrado, ¿sí? Versus placebo. Y el riesgo de sangrado fue mayor a mayor riesgo, ¿sí? El riesgo solo se dio en los primeros 5 años, posterior a este, el beneficio se vio en los primeros 5 años, después de esto el beneficio se pierde, ¿sí? Y por lo tanto da una indicación 2B para utilizar aspirina en pacientes con diabetes mellitus de alto y muy alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? No poner aspirina en la mayoría de los pacientes, al contrario, en la minoría de los pacientes con alto o muy alto riesgo, que generalmente tengan bajo riesgo de sangrado, ¿sí? Que como vimos, no son todos los pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, se podría considerar, ¿sí?, la utilización de aspirina. Si va a utilizar aspirina en estos pacientes, deberá siempre darlo con inhibidores de bomba de protones, porque el principal sangrado en estos pacientes es el gastrointestinal. En pacientes con riesgo moderado no está indicado. Con respecto al manejo de la glicemia, ¿sí?, los pacientes en términos generales deben tener hemoglobina glicosilada por debajo de 7. O sea, la hemoglobina glicosilada es el principal punto a seguir en el paciente que se está tratando con diabetes. Por debajo de 7 en la mayoría de los pacientes, pero siempre se va a valorar edad, comorbilidades y duración de la diabetes. Aquellos pacientes de edad avanzada con múltiples comorbilidades
y frágiles, los valores de hemoglobina glicosilada pueden subir en las metas a 8 e inclusive 9. ¿Sí? Siempre se debe evitar hipoglicemia, por lo tanto los medicamentos que tengan a producir hipoglicemia se deben utilizar generalmente ya como últimas opciones de tratamiento, ¿sí? Al menos que el paciente tenga diabetes tipo 1, ¿sí? Donde siempre se deberá empezar con insulinas como única tratamiento, al menos que en algún momento se evidencie diabetes mellitus tipo 2 asociada a la diabetes tipo 1, que puede ocurrir. A los pacientes se le debe se le debe intentar controlar la glicemia en casa para mejorar y optimizar el control glicémico, ¿sí? Las metas de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 claramente han demostrado, ¿sí?, disminuir el riesgo de complicaciones microvasculares. No es tan claro lo macrovascular, se infiere, pero los estudios no tienen tanta claridad al respecto en esto, ¿sí? Con respecto entonces al manejo de la glicemia, pues en principio los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se deberá iniciar siempre con hipoglicemiantes orales, ¿sí? Desde que se conoció los efectos adversos de las tiazolinedionas, como la pioglitazona en el aumento de la falla cardíaca y la rosiglitazona en el aumento del infarto del miocardio, todos estos medicamentos deben demostrar seguridad cardiovascular para poder ingresar en el pool de tratamiento, ¿sí? La metformina, del medicamento más utilizado, de los que menos estudio tienen, pero obviamente lleva tanto tiempo, tantos estudios de cohortes, tantos estudios de registros de vida real, que han mostrado una clara ventaja, ¿sí? En reducción cardiovascular. Lo bueno es que no aumentan de peso, no produce hipoglicemia y pues claramente disminuye eventos cardiovasculares. Tiene desventajas ya conocidas, el mecanismo de acción no es claro. Las sulfoninurias tienen un efectivo, pues son efectivos en la disminución de hemoglobina glicosilada, pero tienen como desventaja que producen hipoglicemia y aumentan el peso, ¿sí? Cosa que no queremos en el paciente diabético porque aumenta el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular. Los inhibidores de DPP-4 ya en el punto de las incretinas, ¿sí?, disminuyen, pues el DPP-4 disminuye los niveles de GLP-1, ¿sí?, y por lo tanto el inhibirla pues aumenta esto y con sus efectos benéficos claros como producción de insulina, saciedad, disminución del peso. Entonces, en los DPP-4 que se ha evidenciado es que son bien tolerados, no producen hipoglicemia, no tienen efecto en el peso. La desventaja, pues su disminución de la hemoglobina glicosilada no es tan efectiva, pues, o es moderada, ¿sí? La mayoría de estos son seguros, ¿sí?, excepto la saxagliptina, que aumenta el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, los pacientes que tengan factores de riesgo para falla cardíaca, BNP elevado o enfermedad renal, lo mejor no utilizarlo. La niglagliptina tiene como beneficio que se ha probado hasta con tasas de filtración glomerular por debajo de 15, por lo tanto, el paciente renal es una buena opción. Los análogos de GLP-1, ¿sí?, tienen como ventaja, pues, su activación, pues, los análogos activan el receptor GLP-1 y tienen como beneficio que disminuyen de peso, ¿sí?, a los pacientes, dado que aumenta la saciedad, ¿sí?, y además no produce hipoglicemia, ¿sí? Y lo mejor de todo es que los estudios de LEADER en liraglutide, SUSTAIN en semaglutide y REWIND en dulaglutide han demostrado que son protectores para enfermedad cardiovascular, o sea, reducen el riesgo cardiovascular, principalmente en las complicaciones ateroescleróticas, ¿de acuerdo? No hay ninguno que no sea seguro, por lo tanto se pueden utilizar. Los inhibidores de SGLT2, ¿sí?, son bloqueadores de la reabsorción de sodio y glucosa a nivel de los túbulos renales, producen glucosuria y natriuresis y tienen como ventajas que también tienen algo de reducción del peso, no tanto como los análogos de GLP-1, igual no producen hipoglicemia y se demostró disminución de hospitalización por falla cardíaca. ¿Cuáles son las desventajas? Que aumenta el riesgo de infecciones micóticas genitales. Todos los estudios mostraron ser protectores, tanto en mortalidad como en reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca, ¿sí? Inclusive, también ya en pacientes sin diabetes han demostrado que son
efectivos en los pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Y también en los pacientes con enfermedad renal. Entonces, pues son medicamentos muy buenos. ¿Qué dice la guía? Entonces, en paciente diabético tipo 2, generalmente de alto riesgo, muy alto riesgo, o con enfermedad cerebrovascular ya establecida, iniciar con inhibidores de CGLT2 o análogos de GLP-1, ¿sí? Si no se logran las metas de movilidad glucosilada, pues añadir metformina. Y si no se logran las metas, pues añadir el otro que no se utilizó en esta parte, y así hasta pues seguir añadiendo medicamentos hasta que logremos metas en el manejo. Y si el paciente ya venía recibiendo metformina, añadir, ¿sí?, cualquiera de estos dos medicamentos, inhibidores de CGLT2 o análogos de GLP-1, ¿sí? Y pues si no se logra los niveles, pues mira a ver, añadir cualquiera de las otras moléculas. Entonces, como ya vimos aquí, clase 1, inhibidores de SGLT2, GLP-1, clase 2, la metformina, la insulina, y si obviamente el paciente ya tiene signos de ausencia de insulina o de déficit de la insulina, ¿sí?, o de falla de célula beta, pues la insulina siempre se deberá utilizar en esos pacientes. Se debe evitar tiazolidinedionas en pacientes con falla cardíaca y inhibidores de PP4, principalmente la sacitalitina, en pacientes con falla cardíaca. Como conclusiones, la diabetes es un problema de salud pública en crecimiento. Se requiere una valoración integral y multifactorial para disminuir la morbilidad y disminuir las complicaciones micro y macrovasculares. Se debe intentar cumplir la mayor cantidad de metas posibles para prevenir al máximo el riesgo cardiovascular, y en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y alto riesgo cardiovascular se prefiere el uso de medicamentos con beneficios en desenlaces cardiovasculares. Muchas gracias. Doctor Dávila, muchas gracias por su excelente presentación. Vamos a hacer 5 minuticos nada más de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacerle la pregunta al doctor Villadiego mientras a ver si la doctora Ana Isabel se puede conectar. Para el doctor Villadiego hay 2 preguntas. La primera es, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer control o ordenar el perfil lipídico en un paciente con hipercolesterolemia familiar? Muy buena pregunta. Generalmente una de las formas de uno darse cuenta que esta enfermedad está presente en un individuo es cuando las personas llegan a un servicio de urgencias, diagnostica un evento cerebrovascular agudo, llámese una ACV o un infarto, y idealmente uno debe hacer el perfil lipídico, ojalá en las primeras 48 horas. Eso en cuanto al diagnóstico y la sospecha de una hipercolesterolemia familiar. Si uno llega a tener un reporte de un perfil lipídico con un LDL en un paciente agudo mayor de 190, ese paciente tiene que tenerlo usted presente de que puede tener una hipercolesterolemia familiar. Se debe empezar las dosis de estatina, rosuvastatina 40 o atorva 80 miligramos. Y el primer control de ese paciente sería alrededor de 4 o 6 semanas, donde evaluaríamos cómo es su perfil lipídico. Acuérdese que hacer un perfil lipídico después de un evento coronario o un evento cerebrovascular en las primeras 4 o 6 semanas seguramente no tiene ningún valor. Entonces, en el caso agudo, yo pensaría que en las primeras 6 semanas uno evaluaría el paciente con un perfil lipídico y ahí tomaría la decisión de ir escalonando el tratamiento farmacológico. Acuérdense que lo primero es ezetimibe, después inhibidores de PCSK9 y por último los otros medicamentos. Pero hay otro escenario que son los pacientes, por ejemplo, que empezamos lomitapide, ese inhibidor de la transferencia de triglicéridos mitocondriales. En ese paciente en el que el lomitapide se empieza a 5 miligramos y cuya dosis máxima va a ser 60 miligramos, uno se va a demorar mucho más tiempo en seguir estos pacientes porque la titulación se hace generalmente cada 4 semanas. Y si arrancamos en 5 miligramos, nos vamos a tardar mucho más tiempo en lograr el efecto que puede tener ese medicamento, el lomitapide. Entonces,
hay que ver en qué escenario nos estamos moviendo y qué medicamento estamos usando. Por ejemplo, si un paciente también llega con un perfil lipídico muy alterado, un LDL muy alto, por ejemplo en 300, y usted no tiene la forma de hacer un panel genético y empieza la estatina, el ezetimibe, le añade el inhibidor de la PCSK9 en los primeros 2 meses, usted tiene que rápidamente evaluar a esa persona, porque si usted sigue con un perfil lipídico muy alterado, un LDL muy alto, seguramente ese paciente no tiene receptores de LDL, entonces no tiene ningún sentido seguir dando el inhibidor de la PCSK9, seguirlo inyectando mensual o cada 2 semanas, si sabemos que en los primeros 2 meses no hemos obtenido una reducción al menos del 50% de los niveles de LDL. Entonces, en ese tipo de pacientes, usted ya asume o piensa seguramente que no tiene receptores de LDL, el inhibidor de la PCSK9 no va a actuar y usted tiene que cambiarse a este par de medicamentos, el omiprazol o mipomerceno. Entonces, depende mucho el escenario en términos generales, y lo que comúnmente hacemos es un perfil lipídico cada 6-8 semanas, pero ojo con los escenarios que estamos viendo en cada paciente. Muchas gracias, doctor Villadiego. Ya la doctora Ana Isabel pudo solucionar su problema Sí, qué técnico. pena, ya tuvimos problemas técnicos. Entonces, bueno, para responderle a Ricardo Gómez, entonces dice actualmente qué genes se están utilizando en CMI para el panel. Pues vea, realmente en Inbanaco lo que tenemos son convenios con diferentes laboratorios de referencia internacional que nos permiten pues hacer estos paneles mediante secuenciación NGS. Entonces incluyen genes, por ejemplo, el de la caveolina, el de la proteína morfogenética de hueso, hay varios de canales de potasio asociados con hipertensión pulmonar. Entonces, en general, los exámenes de genética no son realizados por un único laboratorio. En Inbanaco no tenemos como tal secuenciación, pero pues sí tenemos la posibilidad de enviarlos a laboratorios de referencia internacional, pues que cumplen con todas las normas para reportes de variante y pues cumplen las normas del Colegio Americano de Genética Médica y de Patología Molecular. Entonces, eso como por una parte. Y la otra pregunta de Karen Pérez, que en qué momento de la atención médica pues se puede solicitar una interconsulta. Realmente la interconsulta por genética se puede solicitar desde el inicio. Nosotros vamos en paralelo a lo que ustedes realmente hacen pues como médicos tratantes. Allí, por ejemplo, tú pones una cosa muy interesante que es la refractariedad, que si la refractariedad al tratamiento también puede ser una indicación para remitir a genética médica, y definitivamente la respuesta es sí. Y aquí nos adentramos en un campo que a mí me encanta y es súper fascinante, que es el campo de farmacogenética. Entonces, la farmacogenética realmente está ahorita pues como muy en boga, y es justamente, por ejemplo, esos pacientes con diabetes que eso les inician hipoglicemiantes orales, bueno, antidiabéticos orales, y nada que respondan, se la pegan así 2 años hasta que al final terminan en una insulina. Es posible que esos pacientes, por ejemplo, no estén respondiendo por alguna alteración en un gen que codifica pues para poder, en el hígado, que codifica pues para el correcto metabolismo y el metabolismo de ese medicamento, por ejemplo, esos genes del CPY21A y todos esos. Entonces, digamos que la refractoriedad al tratamiento previo sí puede ser por enfermedad monogénica y por enfermedad pues genética de base, pero adicionalmente puede ser por un problema en farmacogenética, ¿no? Existen todos, en general, tenemos pues polimorfismos que nos hacen susceptibles a que unos medicamentos funcionen y otros no. Entonces eso es un campo interesante de farmacogenética y pues da para una charla aparte. Pero sí, y realmente la respuesta es en cualquier momento. Nosotros, la interconsulta por genética va paralela a lo que ustedes hacen, desde el inicio hasta el final. Entonces digamos que uno diagnostica y los devuelve al médico tratante. Muchas gracias, doctora. Para la doctora Luz Clemencia, una pregunta. ¿Es útil el cálculo del riesgo global de una persona para decirle si debe tomar o no aspirina como prevención primaria? Bueno, el beneficio, como lo decía Mauricio, en prevención primaria, pues está más cuestionado que lo que claramente está en prevención secundaria. Y la respuesta, pues, es sí. El riesgo cardiovascular a 10 años es importante, pero también uno tiene que sopesar el riesgo de sangrado. Entonces, para eso, por ejemplo, en Estados Unidos, el Task Force hace un cuestionario adicional donde una aplicación igual, donde compensa el riesgo cardiovascular mayor a 10 años y el riesgo de sangrado. Y básicamente es, el paciente
de 50 años a 60 años, habría que individualizar de acuerdo al riesgo de sangrado. En los que están más mayores, entre 60 y 69 años, individualizar aún más porque el beneficio es menor, y los mayores de 70 años definitivamente pues no habría mayor beneficio. Entonces sería como compensando el riesgo que definitivamente sea mayor o igual a 10%, más un riesgo de sangrado que sea bajo. Doctora Zárate, muchas gracias. Una última pregunta ya para cerrar, para el doctor Villadiego. Nos pregunta Viviana Machado, ¿qué hacer con aquellos pacientes que no logran llegar a las metas de LDL y empiezan a presentar mialgias y CPK elevadas? Muy buena pregunta. Ahí sería uno tiene otras alternativas de tratamiento, el ezetimibe, y en los programas de los inhibidores de la PCSK9, creo que no sé si se acuerdan, en la diapositiva coloqué el programa Proficio y Odyssey, donde hay estudios donde se han utilizado solamente los niveles de PCSK9 en pacientes que no toleran las estatinas. O sea que uno tiene evidencia o tiene respaldo para usar estos medicamentos, los inhibidores de la PCSK9, cuando la persona responde, sobre todo los heterocigotos, cuando responde a los inhibidores de la PCSK9. Uno puede retirar la estatina y dar solamente el ezetimibe. Recuerden que el ezetimibe no va a bajar el colesterol más de un 20%, y acuérdense que la meta con estos pacientes es al menos el 50%, y la guía nos da números en los pacientes de alto riesgo, menor de 55, el que tiene hipercolesterolemia familiar aislada, o los de muy alto riesgo, que generalmente son los que vemos en la clínica, que son los hipercolesterolémicos familiares, con un evento mayor. Entonces, no hay ningún inconveniente, se retira la estatina, inicia un inhibidor de la PCSK9, o también puede hacer uno es cambiar de estatina. Si tiene algún efecto con rosuvastatina, pasa a atorvastatina, 40-80 miligramos, o viceversa. Si tiene algún efecto con una atorvastatina, se puede pasar a la rosuvastatina y observar. Lo que pasa es que generalmente el paciente que no tolera una estatina generalmente tiene ese inconveniente. Y siempre que haya ese problema de mialgias con estatina, siempre buscar que el paciente no tenga otro problema adicional, por ejemplo, un hipotiroidismo, un déficit de vitamina D, que también se asocia mucho a los pacientes en que uno ve que no toleran las estatinas y resulta que tienen un hipotiroidismo, tienen algún déficit de vitamina D. Entonces siempre uno pensar de que un paciente, primero, ¿por qué no tolera la estatina? ¿Qué dosis está usando? ¿Qué otras cosas, qué otros medicamentos? ¿Qué interacciones puede tener? Descartar las otras enfermedades que pueden dar la intolerancia a la estatina, y si definitivamente el paciente no tolera, cambiarse a otro tipo de medicamentos como los inhibidores de la PCSK9, los secuestrantes de ácido biliar, que tampoco pues bajan mucho el colesterol, pero es lo que tenemos en este paciente. Y por último, las terapias de emergencia, sobre todo en los homocigotos, como es la féresis de plasma, que no es muy usada en nuestro medio, el trasplante hepático y los otros medicamentos que le mencioné, como el Lomitapid y el Mipomarcen. Bueno, muchas gracias a todos, a los conferencistas. Nos alargamos un poco, pero yo creo que las charlas estuvieron muy interesantes y de mucha utilidad para todos. Le agradezco también a los participantes y los invito para dentro de 8 días a las 7 de la noche para la sesión de falla cardíaca e hipertensión pulmonar. Muchas gracias, que pasen buena noche. Muchas gracias. Perfecto. Buenas noches para todos. Hasta luego, chao. Chao, gracias. Chao.